buenas noches, estimados amantes del derecho, miembros de la orden y público en general. Sean todos y todas bienvenidos a una nueva sesión académica del presente diplomado de especialización en asistente en función fiscal y administrativo. Buenas noches, colegas. Les saluda Edison Larcón y a nombre de ebook 360, Centro de Aprendizaje Legal y Podcasting Empresarial, a nombre de los organizadores, el Club de Colegio de Abogados de Huánuco y de Callao, les doy la más cordial bienvenida a una nueva sesión académica del presente evento. Estimados colegas, ya hemos dado los controles, hemos dado exámenes parciales, solamente quedaría al final y estamos a pocas clases ya de concluir la presente aventura académica. Esperamos haya sido de su agrado y comentarles. Cuando hemos empezado esta aventura académica, hubo algunas preguntas de algunos compañeros, compañeras, que referían sobre reforzamientos extra en la elaboración de disposiciones, requerimientos, documentos fiscales necesarios para una adecuada función fiscal. En ese sentido, este es el mejor momento para elaborar o referir las preguntas o dudas que se tengan al respecto. Ello, en mérito a que el día de hoy, estimados colegas, nos acompaña el doctor Anthony Moreno Torres. Así es, colegas, el día de hoy nos está acompañando el doctor Anthony Moreno Torres, fiscal provincial titular del Distrito Fiscal del Guaura, en Lima, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. Ha realizado estudios de maestría en Ciencias Penales en la Universidad San Martín de Porres. Asimismo, el doctor Anthony Moreno Torres es docente universitario en universidades públicas y privadas. Asimismo, es conferencista, ponente en diversos eventos académicos en materia penal y procesal penal. Así que, estimados amantes de derecho, el día de hoy en ebook 360 tenemos un ponente de alto nivel que nos va a acompañar con la segunda parte del tema de redacción de requerimientos, disposiciones y proveídos en el Ministerio Público, parte 2. Esperamos que sea de su agrado y empezamos. Muy buenas noches, estimado doctor Antonio Torres. Bienvenido a ebook 360, esperando esta aventura académica sea de lo más agradable para vuestra persona. Puede empezar cuando usted guste. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, Edison. Muy buenas noches a todos los amigos que están enlazados en esta plataforma virtual. Quiero agradecer en principio al Colegio de Abogados del Callao por permitirnos compartir en sus plataformas algunos alcances académicos de lo referente a lo que es la labor que realiza el asistente en función fiscal, el asistente administrativo, y cómo no, también extender mi agradecimiento a ebook 360 por la invitación que nos permite pues justamente abordar estos tópicos que, qué duda cabe, son de vital importancia, más aún cuando nosotros nos encontramos ya en la labor de asistente administrativo o función fiscal, o quién sabe, tal vez con esas ansias de integrar las filas del Ministerio Público. No sé si me permiten para poder compartir algunas láminas que se ha preparado para el día de hoy. Tengo entendido que ya han sido también transmitidas, han sido compartidas por interno a cada uno de ustedes. Vamos entonces a compartir. ¿Me permiten un momento, por favor? Ya, perfecto. ¿Me confirman si es que se puede visualizar? Correcto, doctor, ya se puede visualizar. Muchísimas gracias, Edison. Bien, como algunas líneas preliminares respecto a la sesión académica del día de hoy, bueno, ya tengo entendido, por lo que he escuchado, son ya casi, nos encontramos ya en la última recta, ¿no? En la parte final de este diplomado, que ha abordado diferentes tópicos, diferentes aristas de lo que es la labor del asistente administrativo y la labor del personal asistente administrativo. Entonces, lo que se me ha encomendado, lo que se me ha pedido a través de la coordinación académica de ebook 360, es que desarrollemos en esta sesión lo concerniente a la redacción de requerimientos, proveídos, disposiciones que se realizan en el marco de la actividad fiscal, en el marco de las labores que se desarrollan en una fiscalía
ya sea una fiscalía especializada en delitos de violencia, lavado de activos, crimen organizado, una fiscalía común, una fiscalía provincial, penal, corporativa, etcétera, ¿no? Si bien cada una de estas fiscalías va a tener un delito en particular que es su fuente de atención, su foco de atención, esto respecto a lo que es la redacción de requerimientos y proveídos y posiciones va a ser transversal a cualquiera de las fiscalías en las cuales nosotros nos desempeñemos o pretendamos nosotros postular o integrar esa fiscalía. Claro está que cada una de estas fiscalías especializadas, por ejemplo, en crimen organizado, va a tener ciertos aspectos divergentes, ¿no? Por ejemplo, en las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada, de corrupción de funcionarios, lavado de activos, se trabaja mucho con el secretismo de las investigaciones. Entonces, aquí se emplearán ciertas disposiciones muy particulares de la práctica y de la metodología de investigación que se utiliza en estas fiscalías especializadas, ¿no? En las fiscalías comunes, por ejemplo, las fiscalías provinciales, tendremos lo que se llama el turno fiscal, en las cuales en ese escenario de turno del despacho fiscal también se evacuarán, se realizarán ciertas disposiciones, requerimientos, actas, providencias propias justamente de esta labor de turno fiscal. Pero previo a adentrarnos a lo que es el contenido ya de la presente sesión académica, se me ha pedido también que dé algunos alcances de mi trayectoria dentro de la institución del Ministerio Público. Bien, al igual que ustedes, en un momento determinado, he podido pasar por todas las, digámosle, escalones que tiene el Ministerio Público, en un momento como cesigrista en la fiscalía, una fiscalía provincial penal corporativa, también una fiscalía superior. De igual forma, el paso siguiente sería pues asistente administrativo. En mi caso, ingresé a trabajar como asistente en función fiscal para luego, de un tiempo, de cabo de unos años, eh, asumir el desafío y el reto de ejercer la labor de fiscal adjunto en calidad de fiscal provisional, ¿no? De una fiscalía penal. Provisionalidad que posteriormente, al cabo de 2 años, se convirtió en una titularidad de fiscalía especializada de crimen organizado como fiscal adjunto titular y posteriormente mediante un concurso de ascenso, optar y ganar el concurso para fiscal provincial titular, que es el cargo en el cual actualmente me desempeño. Bueno, esto a grandes rasgos, ¿no? De la corta trayectoria que tengo en esta institución, que es una institución a la que uno aprende a querer, es una segunda casa. Más horas pasamos incluso nosotros en las labores de la fiscalía que incluso en nuestras propias familias, y es por eso que se aprende a querer la función, que siempre digo es altamente sacrificada, a veces poco reconocida, pero claro está, nos permite a nosotros también poder ejercitar en plenitud esas competencias académicas que hemos recolectado durante nuestro tránsito por aulas universitarias. Pero con la diferencia que si bien en las universidades nos brindan contenido abundante de lo que es, por ejemplo, los cimientos y principios del derecho penal, del derecho civil, del derecho administrativo, cuando uno ingresa al Ministerio Público, nos vamos a dar cuenta que no solamente es necesario, que no solamente bastará tener conocimientos relativos al derecho penal, al derecho constitucional, que claro está, constituyen una fuente y una base importante en el ejercicio profesional, pero cuando uno ingresa y desarrolla labores dentro de una fiscalía, deberá también ser, además de una persona instruida en leyes, en temas jurídicos, también deberá saber manejar recursos, manejar personas y sobre todo ser un buen administrador, un buen gestor del despacho fiscal. El asistente administrativo, el asistente de función fiscal, no solamente se dedica a emitir disposiciones de fondo, formular requerimientos, proyectar estos requerimientos, estas providencias, sino además también tendrá a su cargo justamente en muchas de las oportunidades
coadyuvar con esta, o postular cuál sería la mejor estrategia para poder investigar un determinado caso, pero también, adicionalmente a ello, tendrá el soporte administrativo. Recordemos que los casos fiscales que maneja un despacho se van siempre a regir bajo un sistema de plazos que nosotros lo tenemos bien desarrollado y controlado en el sistema de gestión fiscal que es el SGF. El SGF, lo que antes en el antiguo código se llamaba CIAF, no sé si habrán ustedes tenido la oportunidad de haber interactuado con este soporte informático, hoy, reitero, es sistema de gestión fiscal, y es importante que lo conozcamos porque es la primera pregunta que se le realiza a los que aspiran ingresar o los que aspiran formar parte del Ministerio Público, si conocen cuáles son estas herramientas informáticas que permiten, que coadyuvan y agilizan la labor de las fiscalías y también, por qué no decirlo, las investigaciones. Dentro de la fiscalía, solamente como creo yo, seguramente, imagino, deben ustedes haber tocado estos aspectos. No solamente para recordar, nosotros contamos con lo que es el sistema de gestión fiscal, que es esta plataforma que representa virtualmente la carga procesal que tiene un despacho fiscal y en concreto o específico cada uno de los fiscales que integran una fiscalía penal o una fiscalía especializada. En este sistema de gestión fiscal, nosotros no solamente vamos a tener la agenda de las diversas diligencias fiscales, judiciales o actividades fiscales que se realicen en un despacho fiscal, sino además tendremos un control estricto de cada uno de los casos que están asignados a los fiscales, que esto pasa por saber el detalle de cuáles son las cantidades de las partes, quiénes son estas partes, el delito investigado, el estadio procedimental en que se encuentra, etcétera. Pero no solamente se registran estos aspectos periféricos de la carpeta fiscal, llámese, reitero, sujetos procesales, delito que se investiga, tal vez algunas observaciones que ingresan, algunas denuncias con bienes incautados o con especies particulares, sino además se va en este sistema a registrar todos los documentos que ingresan, que han sido presentados por la mesa de partes de la Fiscalía con la sumilla o que son dirigidas o que tienen relación con ese caso fiscal. Entonces, con este sistema, el SGF, nosotros podremos ver sin necesidad de tener contacto con la carpeta cuáles son estos documentos que han venido ingresando progresivamente, luego de que la denuncia ha sido abierta, que ha sido aperturada o promovida. No solamente eso nos permite el sistema de gestión fiscal, sino además tener un control de los plazos de las investigaciones, ya sea en fase de diligencias preliminares o fase de investigación preparatoria propiamente dicha, así como también tenemos el control, luego de la conclusión, el plazo que tenemos para formular el requerimiento correspondiente. Recordemos que cuando una investigación preparatoria ya formalizada se concluye, el fiscal puede transitar hasta 3 caminos. Puede decantarse por recorrer y formular el camino de una acusación fiscal, podrá también, en todo caso, formular un sobreseguimiento de la carpeta, de la investigación que se haya desarrollado, o también una tercera opción será formular un requerimiento mixto, que no es nada más que acusar en un extremo de la investigación y sobreceder en otro, ¿no? Esto es el sobreseguimiento parcial o requerimiento mixto. Como ustedes pueden ver en la filmina, como pueden ver ustedes en sus pantallas, tenemos que tener en cuenta, por lo menos, conocimiento de cuáles son estas etapas del proceso común, del proceso penal declarativo de condena, como se viene llamando en los últimos pronunciamientos de la Corte Suprema. En este proceso penal declarativo de condena, nosotros vamos a verificar que en las 2 primeras etapas, ¿cierto? Va a ser el hábitat natural en la cual la Fiscalía, el Ministerio Público y el fiscal van a formular diversos tipos de disposiciones, providencias y requerimientos. Claro está que el punto más de mayor tráfico, por llamarlo de esa manera, de disposiciones, providencias y requerimientos va a ser en la etapa de investigación. Y si queremos ser mucho más estrictos, en la etapa de investigación preliminar, que es donde se ordenan y se realizan los actos urgentes de investigación. Entonces, teniendo en cuenta la estructura del proceso penal,
vamos a nosotros entrar a verificar cuáles son las disposiciones, providencias y requerimientos que se pueden formular dependiendo el estadio procedimental en el cual nosotros nos encontremos, en el cual el caso se sitúe, dependiendo, reitero, la progresividad de la investigación o los avances de la actividad investigativa que se venga desarrollando en un caso en concreto. Entonces, cuando nosotros tenemos o queremos nosotros hablar o dialogar, conversar o debatir sobre la actividad del Ministerio Público, propiamente la función del personal administrativo, del personal en función fiscal, que en la práctica casi son cuasi fiscales. Lo único que le falta al presidente de función fiscal es ir a audiencias, porque por lo otro, las demás labores, las realizan, apoyan y colaboran en el turno fiscal, que eso incluye un cúmulo de diligencias como levantamiento de cadáver, allanamientos, diligencias de incautación, diligencias de intervenciones, operaciones tácticas policiales con participación fiscal, proyectan las diversas disposiciones, providencias y requerimientos, así como también colaboran al momento de realizar las diligencias, por ejemplo, de toma de declaraciones, por ejemplo, también otras diligencias más complejas de pericias antropomórficas en las cuales nos constituimos al lugar donde se encuentra el investigado para poder tomar muestras antropomórficas y así posteriormente emitirse la pericia correspondiente. ¿Cuál es la labor del asistente en este caso? En este caso será colaborar en la redacción del acta correspondiente de esta toma de muestras. O también, por ejemplo, en realizar justamente las disposiciones que programan esta diligencia o que nombran a los peritos o las providencias con las cuales se fija fecha y hora de la realización de la misma. Entonces ven que la labor del asistente de función fiscal y también del asistente administrativo, que como sabemos, conforme a la realidad, muchas veces, si bien en el rótulo, en el CAC, en el CAP tienen la denominación de asistente administrativo, muchas veces realizan también las labores tanto mejor o igual que un asistente en función fiscal. De suerte que en la actividad, en el desarrollo de la actividad fiscal, el personal administrativo y en función fiscal tienen una participación importante, protagónica, justamente en el desenlace, y gran parte del éxito de las investigaciones se debe justamente a esta proactividad, a esta alta competencia que tienen el personal administrativo y el fiscal al momento de colaborar con el fiscal al cual estén apoyando o al cual estén asignados. Veo que están incorporándose a la sesión académica otros más de sus compañeros. Solo solicitarles que si en el decurso de la exposición de esta sesión académica surgen algunas dudas o comentarios, claro está, pueden realizarlo de manera directa para poder hacer esto más interactivo, para poder también escuchar cuáles son sus inquietudes respecto a lo que yo voy comentando. ¿Ya? La idea es de que vayamos absolviendo las dudas que en el camino se pueden ir presentando conforme al avance de esta sesión académica. Actos del Ministerio Público. Si nosotros queremos saber qué es lo que realiza el Ministerio Público, debemos remitirnos al artículo 122 del Código Procesal Penal, que establece claramente que el fiscal o el Ministerio Público, en el ámbito de su intervención en el proceso penal declarativo de condena, puede realizar hasta 3 tipos de pronunciamientos. Puede emitir disposiciones, dictar disposiciones, providencias o formular requerimientos. Las disposiciones, recordemos, se dictan para motivar o justificar decisiones finales que el Ministerio Público pueda poner en una investigación o actos que necesariamente deban contener una explicación, una motivación a las partes. La providencia, por el contrario, serán aquellos actos de mero trámite para ordenar materialmente la etapa de investigación. Es para dar una suerte de continuidad, una suerte de atención a los pedidos menores, no menos importantes, pero sí que no requieran una motivación, como por ejemplo los pedidos de copias de los actuados de la carpeta fiscal,
o por ejemplo también los escritos de apersonamiento, de señalamiento de domicilios procesales. Este tipo de solicitudes o de comunicaciones por parte de los sujetos procesales o los intervinientes va a ser atendido mediante una providencia y no mediante una disposición, porque no se requerirá en estos casos motivar. Motivar, por ejemplo, en los casos de pedido de copia, es de mero trámite, pues no habrá mayor motivación más que simplemente precisar o verificar en la carpeta fiscal si en efecto esta persona que está solicitando las copias es parte de la investigación o está legitimado para poder acceder a la carpeta fiscal. Recordemos que toda investigación por regla es una investigación reservada. Reservada justamente para los sujetos procesales y sus abogados defensores debidamente apersonados en autos. Una cosa será la reserva y otra cosa muy distinta, el secreto, que también puede caber la posibilidad que nosotros, dependiendo de la fiscalía en la cual nos desempeñemos o en un momento nos encontremos, podemos tener bajo nuestro cargo o bajo nuestra dirección o participar en diligencias que han sido declaradas secretas. En este caso, por ejemplo, no se podrá no se deberá notificar ni tampoco expedir copias de la carpeta a las personas que lo soliciten, si es que acaso tienen conocimiento de ello, que como reitero, debe ser secreta, ¿no? Distinto es la reserva, ¿no? Que es una característica transversal general para toda investigación penal, ¿no? Para toda investigación que esté desarrollando en el Ministerio Público. Solo, reitero, solo podrán acceder a estas investigaciones, a la carpeta fiscal, los justiciables, los sujetos procesales, o sus abogados debidamente apersonados en auto, ¿no? Y esto está claramente establecido en la norma procesal. Pero a diferencia de la disposición y de las providencias que el Ministerio Público o el fiscal las puede ordenar de manera directa, las emite, las dicta de manera directa, los requerimientos serán aquellas actos fiscales que se dirigen al juez de investigación preparatoria. Se formulan, se dirigen a una autoridad judicial solicitando algún acto procesal, alguna realización de una diligencia, por ejemplo, un requerimiento de prueba anticipada, un requerimiento de intervención corporal, un requerimiento de autorización de levantamiento del secreto bancario, secreto de las comunicaciones, una autorización, lo que está utilizándose mucho actualmente, una autorización para poder verificar, manipular contenido de celular y extracción de información de relevancia criminal. Porque recordemos que el levantamiento del secreto de las comunicaciones tiene diversas variantes. Una, por ejemplo, será el levantamiento del secreto de las comunicaciones en tiempo histórico, que no será otra cosa que la información del tráfico de llamadas que ha realizado un determinado número de abonados. Entonces, este será un requerimiento en la modalidad de levantamiento del secreto de las comunicaciones en tiempo histórico. También habrá una modalidad de levantamiento del secreto de las comunicaciones en tiempo real, o también conocida como las escuchas legales. Y otro será también el levantamiento de secreto de las comunicaciones en la modalidad de geolocalización, y finalmente el levantamiento en la modalidad de extracción y verificación de contenido de dispositivos de comunicación, como por ejemplo un celular, una laptop, etc. Cada una de estas digamos, modalidades de levantamiento va a tener que ser debidamente motivado en un requerimiento. Y el requerimiento no solamente basta con expresar y plasmar las razones y justificar nuestro pedido, sino además deberá siempre estar acompañado de los elementos de convicción que sustentan nuestro petitorio, ¿no? Entonces, a diferencia de las disposiciones de providencia, en los requerimientos no son actos unilaterales, por el contrario, son solicitudes que se dirigen a la autoridad judicial, al juez de investigación preparatoria, mediante el cual se está pretendiendo una autorización o un pronunciamiento jurisdiccional sobre algún determinado pedido fiscal, y que en este requerimiento debe estar siempre secundado, no de la carpeta fiscal, sino de los elementos de convicción pertinentes y que han sido utilizados, mencionados, evocados al momento de realizar o presentar nuestro requerimiento escrito, ¿no? Nuestro requerimiento escrito. Incluso existirán algunos requerimientos que van a tener también un componente oral. Son aquellos requerimientos en los cuales nosotros nos vamos a ir al juez de investigación preparatoria
presentando un requerimiento escrito y a cargo de que éste sea oralizado en una audiencia posterior. Aquí, por ejemplo, encontraremos los requerimientos de acusación, los requerimientos de sobreseimiento, los requerimientos de prisión preventiva. Pero también habrá requerimientos en los cuales se van a pronunciar inaudita partes. ¿Qué se entiende por esto? Que el juez de investigación preparatoria va a emitir pronunciamientos sin convocar audiencia, como por ejemplo en los requerimientos de prueba anticipada, en los requerimientos de detención preliminar, que por su naturaleza requieren un pronunciamiento judicial sumarísimo, sumamente expeditivo y sobre todo que se trabaje con la reserva, en este caso de detención preliminar o de levantamiento de secretos de las comunicaciones en tiempo real o escuchas legales, para que no se vea impactado de manera negativa la investigación. Entonces, nos queda claro que dentro de la actividad fiscal, el Ministerio Público puede realizar solamente 3 actos: las disposiciones, las providencias y los requerimientos dentro de su intervención en el proceso penal. Ahora, existe ya hablando de lo cuales son las características, por ejemplo, de o qué tipo de disposiciones se pueden realizar en este tipo de, con las disposiciones sobre todo, con las disposiciones. Ya vamos a entrar a hablar un poco de los requerimientos que son muy diversos. Podríamos incluso por cada uno, para revisar la estructura, la motivación, y sobre todo el trámite, porque no todos los requerimientos son tramitados de igual manera. Por lo general, si bien van a ser presentados ante juez de investigación preparatoria, habrán algunos que necesitan audiencias, habrán algunos que se trabajan de manera reservada, habrán otros que van a tener que ser ejecutados posteriormente por la policía, en el caso de detenciones, o por el Ministerio Público, en el caso o conjuntamente ambas entidades. Entonces, cuando nosotros hablamos de disposiciones, ya para ir concretizando, podemos dar algunos ejemplos y que la misma norma procesal establece en el artículo 122 cuáles son estas, digamos, actos del Ministerio Público que necesariamente deben estar plasmados en una disposición fiscal. Aquí encontramos la disposición que da inicio a las diligencias preliminares, la que apertura la investigación, como otros también llaman, que promueve la investigación. Hay diversa terminología al momento de que se abre una investigación, se inicia una investigación, se apertura, se promueve. Otra de las disposiciones que otra de los actos del Ministerio Público que deberán ser plasmados en una disposición fiscal será la continuación de las investigaciones y, qué duda cabe, la del archivo, que es la más importante y la que debe estar muchísimo más motivada que incluso la disposición de inicio y la de continuación de las diligencias preliminares. Si ustedes verifican, de estas 3, la más complicada siempre va a ser la disposición de archivo, porque en esta disposición de archivo se tienen que hacer un decanto o examen del resultado de las investigaciones, de los actos de investigación que se han realizado, y finalmente concluir y explicar en terminología simple cuáles son las razones por las cuales se considera que este caso debe ser archivado, que puede pasar por diversas razones y que la vamos a revisar a continuación. Pero, por ejemplo, a diferencia de una disposición de continuación de las diligencias preliminares, es una disposición sumamente sencilla, que parte simplemente por verificar si existen o no actos de investigación pendientes, verificar si aún tenemos plazo para poder ampliar esta investigación, y si encontramos estos 2 aspectos, simplemente se emitirá la disposición indicando de que de los 10 actos de investigación ordenados, solo se han realizado 6, estando pendiente 4 de ellas, y que aún existiendo un plazo de diligencias preliminares pendiente que no ha sido utilizado, debe ampliarse la investigación preliminar por un tiempo prudencial, ¿no? Este tiempo prudencial va a depender de la naturaleza de la investigación en la cual nosotros nos encontremos. Ya sabemos que a nivel jurisprudencial, la casación 599-2018, caso Fuerza Popular, Lima, ¿no es cierto? Caso Lima, se ha establecido cuáles son estos plazos máximos que se puede llegar en diligencias preliminares, y se establecen hasta 3 tipos de casos. Un caso sencillo ordinario, que es hasta 120 días en diligencias preliminares, casos complejos de 8 meses, y casos de criminalidad organizada, en los cuales los plazos pueden llegar en fase de diligencias preliminares, hasta 36 meses. Entonces tenemos que, dependiendo nosotros en qué naturaleza o qué tipo de investigación en cuanto a complejidad nos encontremos, vamos a ampliar las investigaciones
siempre teniendo en cuenta el plazo que nos queda, ¿no? No podremos ir más, no podremos ir por encima de estos plazos que no son legales, porque el plazo máximo de las diligencias preliminares no ha sido precisado claramente en la norma adjetiva, pero sí ya a nivel jurisprudencial esto ha sido unificado, ¿no? Ya existen diversos pronunciamientos, la última que le dio Caso Fuerza Popular, que ha establecido cuáles son estos plazos máximos en diligencias preliminares. El otro pronunciamiento fiscal que debe estar contenido obligatoriamente en una disposición es la conducción compulsiva de un imputado, ¿no? No solamente de un imputado, sino también de un testigo o de un perito. Nosotros, mediante disposiciones también, vamos a decidir ordenar la intervención de la PNP a fin de que realice actos de investigación, así como también la aplicación del principio de oportunidad. Estos son solo algunos ejemplos que la propia norma en el artículo 122 establece que inexorablemente, ineludiblemente deben estar sustentados, motivados en una disposición, ¿no? En una disposición fiscal. Sin embargo, cualquier otro pronunciamiento fiscal que requiera de una motivación deberá ser abordada, plasmada y sustentada en una disposición, no en una providencia, ¿no? Porque la providencia, reitero, son lo que está destinada para ordenar materialmente la investigación, más no para, no será un instrumento para motivar pedidos o motivar, por ejemplo, o para poder ampliar o para poder archivar un caso. ¿No? Eso tiene que ser mediante una disposición fiscal, que su característica principal es la motivación, ¿no? La motivación. Y ojo, esta motivación debemos tenerla muy en cuenta, porque dentro de la carrera fiscal, incluso es una falta muy grave el no motivar adecuadamente una disposición fiscal. Entonces, esta labor que se realiza debe ser realizada con mucho cuidado, no solamente porque puede ser objeto de cuestionamiento por parte de los justiciables, puede ser objeto de ataque a nivel jurisdiccional estas disposiciones por parte de la defensa del imputado, sino también porque ya a nivel funcional, los órganos de control interno, en este caso la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, puede entrar a examinar la debida motivación de las disposiciones. Y si se verifica que no existe una motivación o una motivación aparente, podría incluso acarrear responsabilidades funcionales en el fiscal que la suscribe, ¿no? Que incluso está, reitero, catalogado como una falta muy grave, una falta muy grave. Pero, ¿qué disposiciones nosotros podemos realizar en fase de diligencias preliminares, ¿no? Ya avanzando y entrando en materia. Pero antes de esto, antes de ver qué disposiciones podemos realizar nosotros en diligencias preliminares, debemos entender un poco cómo es que se genera una investigación, cómo es que se va a iniciar una investigación, cómo es que se va a abrir una investigación preliminar. Entonces, esto parte por nosotros tener en claro siempre en qué consiste una denuncia penal. Una denuncia puede ser formulada, ¿no es cierto? O una noticia criminal, para ser mucho más técnicos y precisos, puede ingresar o puede ser de conocimiento del Ministerio Público por diversas formas. Puede ser puesta de conocimiento mediante una denuncia de parte, ¿no es cierto? Una denuncia de parte presentada formalmente por escrito en la mesa de partes única de parte del Ministerio Público. Puede también ser una denuncia verbal, por ejemplo, en la cual un ciudadano o una persona que conozca o tenga información de relevancia criminal, la pone de conocimiento al fiscal. Y esto lo puede hacer simplemente concurriendo a las fiscalías y indicando, ¿no es cierto? E indicando que va a formular una denuncia. También puede ser una denuncia inicial por acción popular, ¿no es cierto? O de oficio. El Ministerio Público, por ejemplo, que conozca sobre noticias criminales a través de las redes, medios de comunicación o redes sociales, podrá también aperturar o iniciar una investigación preliminar, ¿no? Es una investigación preliminar. Entonces, pero no solo es exclusiva y única el Ministerio Público, es exclusivo y único para poder formular las denuncias, sino también estas pueden ser dirigidas directamente ante la Policía Nacional. La idea es que, conforme a sus funciones, ya sea el Ministerio Público o la Policía Nacional,
están obligados a recibir las denuncias presentadas por los ciudadanos o las personas que se apersonen y pongan de conocimiento una noticia criminal. En buena cuenta, cualquier persona tiene la facultad de denunciar hechos de contenido delictuosos ante la autoridad, ya sea el Ministerio Público o la Policía Nacional, ¿no es cierto? Siempre y cuando, claro está, este hecho de relevancia penal sea de persecución pública, ¿no? Que es lo que el Ministerio Público realiza, ¿no? Investigaciones de delitos de persecución pública, ¿no? Hay otros delitos que son de persecución privada, entre ellos tenemos las querellas, ¿no? Y algunos delitos también culposos que son de persecución privada, ¿no? En este caso le competirá al particular realizar el trámite en otro fuero, no a instancia del Ministerio Público. Cuando yo le mencionaba respecto a las denuncias verbales, en el año 2006, cuando ingresa el Código Procesal Penal en vigencia en Guaura, ¿no es cierto?, que fue el distrito judicial pionero en la implementación del Código Procesal Penal, se difundieron unos modelos o formatos de diferentes tipos, ¿no? De incautación, de cadena de custodia, de acta de levantamiento de cadáver, y entre ellos también un modelo o un acta o un formato de actas de recepción de denuncia, ¿no? De recepción de denuncia, o actas de denuncias verbales. Entonces, esto me parece, no lo he compartido con la coordinación académica, pero inmediatamente concluya la sesión, voy a compartir también, voy a socializar este material, que si bien es de larga data, porque ya es de inicio del código, aún contienen por lo menos las ideas principales sobre las cuales podemos trabajar. Por ejemplo, en los casos de denuncias verbales, conforme ustedes pueden verificar, este es en formato, ¿no es cierto?, de conocimiento de hecho delictivo, formato A3, en la cual se ponen los datos principales o lo mínimo que debe contener como información una denuncia que es recibida en el turno fiscal por un asistente en función fiscal o un asistente administrativo en una fiscalía que esté en ese momento, esa semana o esa quincena, dependiendo cuál es la distribución en la fiscalía que nos encontremos, de turno, ¿no? Los datos generales de la parte denunciante, los datos generales si se pudiera conocer de la persona que está siendo denunciada, y una narración muy sucinta, pero suficiente respecto a lo que es la noticia criminal. Hora y fecha hay que precisar, conforme al modelo, ustedes pueden verificar, hay que precisar cuál es la hora y fecha de los hechos, porque a veces ponemos mucho texto, hay mucha narrativa, sin embargo, no somos muy precisos al momento de consignar la hora donde ocurrieron los hechos y el lugar de suscitados los mismos. Datos y características de los presuntos autores, por ejemplo, en el caso que no tengamos su nombre, podremos nosotros aportar cuáles son sus características físicas, lugar de tal vez algún rasgo particular, o lugar en el cual nosotros podamos encontrar a esta persona. Y aquí viene este rubro, ¿no? Posible ubicación de los presuntos autores, tal vez no sabemos quiénes son, pero sabemos que frecuentan tal vez un bar, o frecuentan un barrio, o están domiciliados en un determinado lugar, en una determinada vivienda. Entonces, esos datos son importantes que nosotros los recojamos, ¿no? Datos y características de los presuntos testigos también, porque la persona que concurre a brindar información de una noticia criminal, ya sea en su agravio o en agravio de terceros, puede también tener información de quiénes son, al igual que él, estas personas que también han presenciado estos hechos delictivos. Entonces deberá dar los nombres, aportar la información de ellos para que el Ministerio Público posteriormente pueda utilizar esta información en la disposición de inicio y diligencias preliminares, en la cual se procurará recabar estos testimonios, estas manifestaciones de los testigos presenciales o indirectos de un hecho delictivo. De igual forma, si ya dimos las características, su nombre de los presentes testigos, de no saberlas, tal vez podamos conocer nosotros la posible ubicación en la cual nosotros debemos también aportarla, ¿no? Debemos procurar preguntarle a las personas que formulan las denuncias para posteriormente aportarlas. Bien, finalmente, siempre se va a consignar la firma del denunciante, la huella, y este documento va a tener que ser
suscrito adicionalmente por el fiscal que ha recibido esta información, esta noticia criminal. Ahora bien, si nosotros nos ponemos a pensar en cómo es que se desarrolla una actividad, cómo es un día, digamos, común de un asistente de función fiscal, de un fiscal, de un asistente administrativo, situémonos en la semana del turno fiscal, porque es el momento en el cual se trabaja con mucho mayor presión, porque el despacho se encuentra a cargo y tiene que abocarse a las incidencias delictivas que se cometan en la jurisdicción, ¿no? En la provincia del distrito fiscal en la cual nos desenvolvamos o estemos asignados. La doctora Gamarra nos pregunta respecto a algunos TIC, dice cómo empezar a trabajar en las fiscalías, algunos TICs. El proceso de reclutamiento, por ejemplo, del Ministerio Público, siempre es un proceso público en el cual nosotros podemos conocer las convocatorias a través de las páginas oficiales. Estos procesos de selección siempre van dependiendo de la plaza a la cual se postula, 728, CAS, digamos, o suplencia, también hay concursos para plaza de suplencia, va a tener una fase de conocimientos, ¿no es cierto? Una fase de conocimientos, una fase de entrevista y una fase curricular, ¿no? Entonces van por buen camino porque justamente la fase curricular se evalúa las capacitaciones que tiene el postulante o prospecto y evaluar si es que tiene capacitaciones en la materia o en la especialidad a la cual está postulando. Es decir, si tú pretendes ingresar a una fiscalía de familia o una fiscalía civil, debes tú acreditar o por lo menos preferentemente tener capacitaciones en ese rubro. Al igual, sucede igual si pretendes ingresar a una fiscalía penal. Pero a nivel de entrevista, ya es muy usual que también se pregunte por estas cosas que estamos comentando, ¿no? ¿Cuál es el sistema que utiliza la fiscalía? Si ustedes lo conocen, por lo menos saber de su existencia, cuáles son sus características, cuál es la labor del asistente en los turnos fiscales, cuáles son justamente lo que se busca en la entrevista es examinar las competencias que tiene el postulante. Y esto fácilmente se puede ir aprendiendo justamente con la participación en eventos y con la constante capacitación. Entonces vamos a dar paulatinamente, doctora, algunos tips, como dice usted, respecto a estos tips para poder desarrollarse con comodidad o para poder también en su momento postular a una fiscalía, ¿no? Sobre todo al Ministerio Público, ¿no? El Poder Judicial podría dar de manera genérica, pero no al detalle porque no me desempeño en esa institución. Pero bueno, les comentaba respecto, y muchas gracias igual por la pregunta, yo voy a estar muy atento, pregunten en la caja de comentarios y si quieren desarrollar sus preguntas, con toda confianza también lo pueden hacer levantando la mano y se les habilita inmediatamente el micrófono para que puedan desarrollar su interrogante. No solamente preguntas, sino también puede ser comentarios o tal vez adicionar alguna experiencia que ustedes hayan tenido, tal vez, ¿no? O que hayan podido conocer de lo que estamos hablando, de lo que nosotros estamos conversando. Se trata de interactuar, de poder hacer esto un poco más cercano. Esa es la idea, con toda confianza, ¿ya? Con toda confianza. Está aquí siempre esta sesión académica y creo que todas se caracterizan por esa horizontalidad, ¿no? Son horizontales, hay esa interacción, ese dinamismo entre el discente y el docente, ¿no? Pero bien. Retomando, si nosotros les venía diciendo, ¿no? Nos imaginamos y queremos saber cómo es en un día normal, ¿no? En una fiscalía de turno, vamos a ver que esta semana o este periodo de turno fiscal es sumamente, digamos, hasta cierto punto estresante, pero no tiene por qué serlo así, ¿no? No tiene por qué serlo así, pero es un punto, si esto sí es cierto, que se recargan las labores porque adicionalmente a la carga normal que se tiene que desarrollar las investigaciones que tenemos asignadas, adicionalmente a eso, debemos abocarnos a
al conocimiento de las incidencias de relevancia criminal que acontezcan en la jurisdicción a la cual estemos nosotros encargados, ¿no? Y no solamente a las denuncias sin detenidos, sino sobre todo a las denuncias o noticias criminales en las cuales se haya capturado a personas en flagrante delito, que en este punto en particular, cuando hablamos de flagrancia delictiva, hablamos de un plazo muy corto para poder desarrollar actos de investigación que nos permitan a nosotros resolver la situación jurídica del detenido. Este plazo sabemos que es 48 horas, en la cual nosotros debemos ordenar actos de investigación. Primero, iniciar las diligencias preliminares. Estas diligencias preliminares, ¿no es cierto?, cuando son casos con detenidos, por lo general van a ser, estas diligencias preliminares por lo general van a ser desarrolladas en sede policial, porque en ese lugar, ¿no es cierto?, en la dependencia policial se encontrarán físicamente los detenidos, y es más fácil ahí realizar estas diligencias como es, dependiendo del delito, por ejemplo, tomas de muestras biológicas, toma de declaraciones, diligencia de reconocimiento en rueda de imputados, diligencia de perenización de prendas de vestir o características personales, una ficha básica de identificación, es decir, diversas diligencias que se deben realizar con los investigados, con los detenidos, y cuando son en flagrante delito, por lo general, ¿no es cierto?, vamos a nosotros a desarrollarla en sede policial, en la misma comisaría. Pero habrán otros delitos, por ejemplo, que si bien se conocieron en el turno, al no haber detenidos, muy bien pueden desarrollarse en sede fiscal, ¿no? Muy bien pueden desarrollarse en sede fiscal. Entonces, aquí vamos a hacer, digamos, vamos a hacer un desarrollo gradual de cuáles son estas disposiciones, porque cada una tiene sus propias características. Veamos. Existe, a ver, y esto no sé si tal vez voy a escuchar también los comentarios de los participantes, si los hubiera, o en todo caso los leo aquí en la caja de comentarios. En el turno fiscal, un despacho fiscal está compuesto por un fiscal provincial y los fiscales adjuntos. Los fiscales adjuntos también realizan la labor muy importante y se abocan también directamente a los casos de detenidos en comisarías. Entonces, como están fuera del despacho fiscal, como están fuera de las instalaciones del Ministerio Público, al momento que toman conocimiento de manera directa de un detenido, de la existencia de un detenido y que esté llevado a la comisaría, esta persona, este fiscal adjunto, no puede emitir una disposición porque recordemos que quien firma la disposición es el fiscal provincial y hay una práctica que ya está muy arraigada, que la disposición o el acto mediante el cual se ordenan diligencias preliminares es mediante un acta fiscal, ¿no? Un acta fiscal en la cual dejan constancia que han concurrido a una dependencia policial, que han tomado conocimiento de un hecho delictivo, más o menos hacen una narración sucinta de estos hechos en el acta fiscal, ponen por ahí una base legal del artículo 334, numeral 2, lo referido al plazo de diligencias preliminares, y ordenan inmediatamente qué diligencias se van a realizar, así como pueden verlo ustedes en la pantalla, ¿no? Es un acta fiscal. Entonces aquí hay una controversia, ¿no? Si es que con un documento denominado acta fiscal se puede dar inicio a las diligencias preliminares. Vean ustedes, este caso real, ¿no es cierto?, son disposiciones reales. Dice inicio de diligencias preliminares cuando el artículo 122 establece que mediante disposiciones, ¿no es cierto?, que mediante disposiciones, una de los actos fiscales que deben estar contenidos en las disposiciones es justamente la que da inicio a las diligencias preliminares. ¿No es cierto? Entonces, esto se realiza en la práctica, ¿no? Los fiscales adjuntos, incluso provinciales, que acuden a la comisaría y no tienen pues toda la información o la logística para poder emitir la disposición, hacen actas fiscales, que nosotros la estamos viendo en pantalla de computadora, pero que en no pocos casos se realizan también a mano, en el cuaderno de visitas fiscales que tienen las comisarías. Entonces, esta forma de iniciar la diligencia preliminar mediante actas, justamente
viene siendo objeto de cuestionamiento por parte de la defensa, por parte justamente de los órganos también de control, porque se entiende que la disposición de inicio o el inicio de las diligencias preliminares debe ser plasmada en una disposición fiscal. Pero bueno, en la práctica se está realizando así, ante actas. En caso, por ejemplo, todo es disposición. Nos toma un poco más de tiempo, sí, pero sale conforme lo establece la norma, ¿no? Mediante una disposición fiscal se inicia diligencias preliminares con detenidos o sin detenidos y se remite finalmente al lugar donde sea más estratégico que se lleve a cabo, ya sea en sede policial o sede fiscal. Pero vean ustedes, por ejemplo, acá, en este acta fiscal, ¿no es cierto?, cómo se ordenan las diligencias. Así, de manera general, se recibe la declaración del intervenido en presencia de abogado, se practica un examen de reconocimiento médico-legal del intervenido, se recibe la declaración de los agraviados, se procede a realizar la constitución técnico-policial en el lugar de los hechos, con propósito de describirlo y además identificar los testigos presenciales de los hechos, que se consulte vía online y luego a efectos de verificar si el vehículo de placa tal fue intervenido, el investigado tiene alguna orden de captura, el vehículo no tiene alguna orden de captura, se toma fotografías del vehículo de placa rodaje tal, que sería una diligencia de peregrinación de características, se practica un reconocimiento en rueda en personas con presencia de los agraviados, se recaban los documentos del vehículo de placa rodaje tal, otras diligencias que contribuyen. Y miren, adicionalmente esto es importante, como hablamos de un acta fiscal, que en buena cuenta es una disposición, ¿no? Sino que no, porque seguramente los firmos fiscales juntos no tiene ese rótulo de disposición, se pone un plazo, ¿no? Un plazo que tiene que ser obviamente dentro de las 48 horas. En este caso no han puesto 24 horas para que la policía emita el informe correspondiente y se pueda resolver la situación jurídica. Pero por lo pronto, la situación jurídica del imputado se mantiene en calidad de detenido hasta que se realicen las diligencias que se han ordenado. En casos de urgencia, ¿no es cierto?, del turno fiscal, se puede trabajar con diligencias genéricas, ¿no? ¿Por qué? Porque el fiscal va a estar de manera permanente y presencial realizando con la Policía Nacional estas diligencias. Entonces, como va a haber ese contacto y ese, digamos, trabajo en conjunto, el fiscal irá proveyendo y dirigiendo cuáles son estos, digamos, estas garantías que debe la policía cubrir para no vulnerar los derechos fundamentales de los detenidos, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, con la notificación de la diligencia que se van a realizar. Por ejemplo, aquí se dice, se reciba la declaración de los agraviados, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si el personal policial no tiene el apoyo del personal, no tiene, digamos, ese soporte o ese acompañamiento del fiscal de turno? Pues puede recibir la declaración de los agraviados sin comunicarle a la defensa del investigado. Y esto posteriormente puede ser cuestionable mediante una tutela de derechos, que no se le dio la participación al imputado a través de su abogado defensor. A este abogado defensor no se le dio la oportunidad de participar en la declaración de los testigos o de la persona que se dice agraviada. Y recordemos que los abogados defensores tienen el derecho y están facultados para participar en todas aquellas diligencias que se programen, salvo en la declaración del imputado que él no defienda, ¿no? O sea, en la declaración de otro de los detenidos o de otro investigado que no es su patrocinado, ¿no? Ahí no puede participar, pero por fuera de ello puede participar en todas las diligencias. ¿Y cómo podría participar en una diligencia que no se le comunicó que se iba a realizar? Entonces, esta notificación, por ejemplo, para garantizar el derecho de defensa, tiene que, digamos, ser verificada, controlada, instruida constantemente por el fiscal que está a cargo de estas diligencias, ¿no? Por ejemplo, acá, se practique un reconocimiento de red de personas con presencia de los agraviados. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se realiza este reconocimiento de red de personas con el imputado, los agraviados y no llamaron a su abogado defensor? Claro, ya el personal policial, ¿no es cierto? El personal policial es sumamente experto en este tipo de diligencias y sabe que tiene que llamar al defensor público o tiene que estar presente el abogado particular para que se pueda realizar de manera eficiente, eficaz y legal esta diligencia. Pero ¿qué pasaría si es un personal policial que recientemente ha sido, digamos, ha salido de la escuela y no tiene esta práctica que tienen pues los efectivos policiales mucho más veteranos, que tienen mucho más de más antigüedad? Puede ser que, como dice, se practique el reconocimiento de rueda de personas
con presencia de los agraviados, solamente de los agraviados y del imputado, no convoque al abogado, ¿no? Y no convoque a la fiscalía, tal vez, y lo hace de manera unilateral, porque ahí no dice que deba estar presente la fiscalía, y no dice tampoco que debe estar presente el abogado del imputado, ¿no? Podría darse caso, darse caso, ¿no? Podría darse caso, casos extremos, digo, ¿no? Porque el fiscal lo ha ordenado en esos términos, ¿no? En esos términos. Entonces, la idea es de que en estos casos de flagrancia se puede, digamos, ordenar diligencias de manera genérica, pero siempre bajo el entendido y supuesto que el fiscal va a estar ahí, constantemente, trabajando con la policía, colaborando, dirigiendo, dictaminando qué actos deben realizarse para no vulnerar derechos fundamentales y para que las diligencias tengan plena validez y no sean cuestionadas posteriormente mediante tutelas de derechos o mediante otros mecanismos que pretendan su exclusión, ¿no? Del acervo de comisional o de elementos de comisión o medios probatorios que están en la carpeta fiscal. Veamos ahí algunos comentarios. La autora Elizabeth Jiménez nos dice respecto a cuándo interviene el Ministerio Público y en qué casos. Doctora, le agradecería muchísimo que me desarrolle un poco esta pregunta. ¿Cuándo interviene el Ministerio Público y en qué casos? ¿Se refiere a la investigación? ¿Se refiere a los casos, por ejemplo, de turno? Podríamos ahí un poquito precisar para poder responderle. ¿Qué más? Hay otro mensaje. Doctor Cristian Soto Ildefonso nos pregunta, nos dice, no requiere un asistente a donores virtual. Todo apoyo siempre es bien recibido, ya por el interno lo conversamos, doctor Cristian. Muy bien, entonces, esa es la idea. Doctor, espero su comentario para poder responderle respecto a la intervención del Ministerio Público. Pero si es respecto, por ejemplo, a la participación en el conocimiento de noticias criminales, el Ministerio Público está obligado a la persecución del delito, de todos los delitos de persecución pública. Nosotros debemos intervenir de manera directa, de manera inmediata ante la comisión, justamente, o a la presunta comisión de un hecho delictivo. Pero más inmediatez va a requerir en los casos de turno. ¿Por qué? Porque son casos en flagrancia, son casos sensibles en los cuales existe una persona fallecida y que hay que realizar el levantamiento de cadáver, en la cual exige en estos momentos, en esa coyuntura, una respuesta expeditiva por parte del Ministerio Público. Entonces, esa es justamente, en esos casos debe intervenir el Ministerio Público en la persecución del delito, ¿no? A ver, muy bien. Entonces, ya sabemos que lo correcto es que el inicio de diligencias preliminares debe ser plasmado en una disposición fiscal. La práctica da cuenta, da testimonio de que no se realiza siempre así, se está haciendo mediante actas fiscales. Pero al momento que se realiza, miren, por ejemplo, este aspecto de acá, a ver, veamos, estos hechos que se han puesto aquí, los hechos en este acta fiscal, señala el denunciante, dice que con fecha 24 de septiembre del año 2023 se dirigió conjuntamente con su prima, ya, a bailar en la discoteca de Voz, ubicada en tal lugar, habiéndose retirado a las 5:30 horas del 25 de septiembre. Bien, por ejemplo aquí, si ustedes verifican estos hechos, no es un copia y pega de la ocurrencia policial o la transcripción de la denuncia policial. Y esto es una buena práctica, porque se ve, y no en pocos casos, del manejo constante de carpetas fiscales, se ve, por ejemplo, que en la práctica, lo que se realiza, ¿no es cierto? Lo que se realiza es un copia y pega, ¿no es cierto? Es un copia y pega de las ocurrencias policiales. Y esta ocurrencia policial no necesariamente son los hechos, sino es un vaciado de información, ¿no es cierto? Como dice acá, es contenido de la denuncia, ¿no? De lo que se está en toda la información, de lo que aconteció, pero no necesariamente son los hechos. Una cosa serán los hechos y otra muy distinta será la narrativa. La narrativa policial, ¿no es cierto?, parte por incorporar todos los datos que sean posibles. Así trabaja la policía según ya la metodología, según ya se ve esto, que la Policía Nacional del Perú, al momento que se recibe una denuncia, pues plasma todos los datos. En la recepción de la denuncia, en el contenido, todos los datos del denunciante, de su domicilio, su número celular, del personal policial interviniente, y eso no son los hechos. Los hechos es diferente
a lo que es la narrativa o el texto escrito. Y vamos a detallar en qué consiste, porque esto es un error recurrente en la redacción de requerimientos, disposiciones y providencias. Vean ustedes, aquí por ejemplo dice, ¿no? En el distrito de Supepueblo, siendo las 1:15 del día 30 de julio del año 2022, el suscrito a bordo de la unidad PL 20543, conducida por el suboficial técnico de primera, nombre tal, perteneciente a la comisaría de Supepueblo, da cuenta que en circunstancias que nos encontrábamos realizando patrullaje policial preventivo en diferentes zonas de mayor incidencia delictiva de esta localidad, es así que al encontrarnos por la plaza de armas de este distrito es donde recibimos una llamada telefónica del servicio de facción de la CPNP, o sea, de la comisaría PNP Supepueblo, de su oficial Tadeo, donde nos manifiesta que nos constituyéramos a la calle La Mar a fin de verificar una presunta explosión. Motivo por el cual el personal policial se constituyó al lugar y bueno, lo que ustedes ven, más abajo dice, nos contactamos con tal persona de 28 años, natural de Supe, estado civil soltera, grado de instrucción superior, ocupación abogada, identificada con DNI tal, domicilio tal, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y esto tienen que tenerlo en cuenta al momento que ustedes realicen sus disposiciones de inicio de diligencias preliminares o de apertura de investigación preliminar. No se debe hacer un copia y pega de esto y ponerlo en el rubro los hechos de la disposición, porque estos no son los hechos, esto es toda la información que se ha recolectado, pero no son los hechos. Aquí los hechos en buena cuenta es que personal policial fue alertado de una explosión, por lo que se constituyeron a tal dirección en la cual verificaron tal cosa. Esos son los hechos, diferente a la narrativa. Incluso, si hacemos un copy y pega, ahí dice, no, el suscrito se constituyó. ¿Quién se constituyó? ¿El fiscal, que es el que firma ese documento? No, no es cierto. Entonces hay que darle forma, por llamarlo de esa manera, a la información que está plasmada en las ocurrencias policiales o en las transcripciones de la denuncia y que deben ser plasmadas justamente en las disposiciones de apertura o de inicio de diligencias preliminares. No solamente hay que tener cuidado, porque acá no nos interesa, por ejemplo, poner en los hechos, se personó y encontramos a la persona de nombre tal, de tantos años, con DNI tal, con número de teléfono. Eso no interesa en los hechos, no es relevante, ¿no es cierto? Entonces lo que se debe hacer es ser escrupulosos al momento de plasmar los hechos, que solamente es la información importante, ¿no? Lo que aconteció, más allá de los datos del denunciante, denunciado, de los indicios o otros elementos que no tengan que ver con los hechos. Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Aperturar una investigación o dar inicio a diligencias preliminares no parte por copiar y pegar esto y simplemente ponerles apertura de diligencias preliminares y ordenar las diligencias. No, hay que darle forma, reitero, por decirlo de esa manera, a la información que se recibe de la policía para que éste sea consignada justamente de manera adecuada, narrativamente correcta en la disposición de apertura al inicio de diligencias preliminares. Pero ahí viene también otra mala práctica, de que esta información, ¿no es cierto? La primera mala práctica es que, tal cual está aquí en el contenido, lo que está en círculo naranja, tal cual se ponga a la disposición de apertura, ¿no es cierto? Y ahí estamos ante una mala práctica porque aquí contiene mucha información y está narrada como si lo hubiera hecho la policía y al final firmado por un fiscal, ¿no? No tiene mucha congruencia. Pero supongamos que se realice digamos, este filtro y se ponga con mejor redacción la información que está siendo recibida por parte de la policía y se apertura la investigación preliminar, ¿no? Habría el denunciado, habría siendo denunciado tal persona, el denunciante, ¿no? La mala práctica recae que después que pase un tiempo, al momento que se realiza si es que el caso amerita ahí formalizarlo, se emite la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. El error está en que se busca el archivo, ¿no? Ya tenemos el caso, por ejemplo, tenemos la carpeta fiscal y tenemos que, como el caso está vencido, ya lo hemos revisado, bueno, sí, se ha identificado al imputado, está plenamente individualizado, existe elemento de comisión, hay apariencia de delito, entonces formalizamos. Y lo que se hace es buscar el archivo, ¿no? Con el cual se apertura, porque están los hechos copy-paste, está en la formalización. Pero ese es un error, porque no se puede copiar y pegar, porque durante la investigación preliminar se han conocido mucho más datos que deben ser incorporados a los hechos, tienen que ser ya mejorados estos hechos, y cuando nosotros plasmamos estos hechos iniciales, era considerado denunciado o denunciante, pero cuando se formaliza ya va a tener otra categoría. Hablaremos ya de un agraviado, hablaremos de un imputado. Entonces,
debemos nosotros, conforme al estadio procedimental, ser muy atinados, estrictos con la terminología que se usa. En igual sentido, si formulamos una acusación, vamos a buscar, hay que buscar el archivo de Word con el que hicimos la formalización, ahí están los hechos. Pero démonos cuenta que en la acusación van a haber también elementos nuevos que se han conocido después de la formalización y continuación de la investigación preparatoria y que deben ser mejorados esos hechos. Y ya no se podrá llamar imputado, sino acusado. ¿No es cierto? Será acusado. Y ya no podrá hacer la narrativa con una redacción, digamos, habría, ¿no? Sino que ya tiene que ser más categórico porque tenemos elementos de convicción y estamos persuadidos de la culpabilidad y responsabilidad de esta persona. Entonces, partirán los hechos con, se ha determinado que el día 25 de enero del año 2023 se realizó en horas de la noche una sustracción de los objetos del agraviado consistente en dinero en efectivo, celular y, bueno, documentos personales. Esa redacción es distinta a la diligencia preliminar que habría ocurrido una sustracción de bienes, y ni siquiera lo detallamos, ¿no? Porque no se sabía muy bien al inicio qué le habían robado, qué le habían sustraído. Ya con la diligencia preliminares, con la investigación preparatoria propiamente dicha, se ha recolectado la persistencia, los documentos de la titularidad de los bienes. Entonces ya podemos nosotros ponerle con más detalle a esos hechos y así tiene que ser en cada estadio verificado y hacerse este filtro, no solamente utilizar acertadamente, asertivamente las terminologías referente denunciado, imputado o acusado, sino también al contenido fáctico, ¿no? Que va a ir paulatinamente. Recuerden que existe un principio de progresividad y que la investigación va consolidándose, va perfeccionándose. Los hechos no es cambiar los hechos, sino vamos perfeccionando y conociendo más detalles. El hecho siempre fue que A le robó a B. ¿Cómo se suscitó esto? Puede ser objeto de desarrollo y de complemento, justamente para hacer la investigación, para poder acreditar estos componentes fácticos que en un momento no se conocían de manera integral. Correcto. La doctora Elizabeth nos pregunta, ya un poco más claro me queda, que la interrogante era referido a los casos fuera de flagrancia. De inmediato interviene el Ministerio Público ante el imputado. Muy bien. Excelente la pregunta. Claro, porque hemos hablado de flagrancia delictiva, ya sabemos, ¿no? Que la Fiscalía tiene que estar ahí. Pero ¿qué pasa en esos casos, como dice la doctora Elizabeth, donde no hay flagrancia, donde no existe una persona detenida? La policía, bueno, hay dos formas que puede ingresar, ¿no? Principalmente, porque hay otras también, pero las principales. La persona que se dice afectada o agraviada o que tiene conocimiento de un hecho delictivo va y denuncia que hace 3 días o hace 2 días han ingresado a su inmueble, han sustraído o ha sido víctima de estafa, delito informático, etcétera, cual fuera. Pero no hay detenido, pues ni siquiera tal vez conoce a las personas que han sido los responsables de los hechos, es contra los que resultan responsables. O tal vez sí las conocen, pero como están fuera de plazo de flagrancia no pueden ser detenidas. La pregunta es válida. La doctora Elizabeth que nos dice, ¿no es cierto? Y cuestiona, y dice, entonces, en estos casos, ¿cómo interviene el Ministerio Público? Toda noticia criminal, sea recepcionada por la policía o no, debe ser de conocimiento inmediato del Ministerio Público. El Ministerio Público, si bien no existe un detenido, va a tomar conocimiento de esta noticia criminal, de esta denuncia sin detenido, a través de una ocurrencia policial, como es, por ejemplo, y me sirve la diapositiva que está en pantalla, porque esta es una ocurrencia policial sin detenido. O sea, constituyeron, verificaron que hubo una detonación en ese inmueble y no había ningún sospechoso en ese momento. No había ningún sospechoso. Este caso es un caso que finalmente se conoció quién era responsable y que está sentenciado. Pero vean cómo en ese momento, cuando se apertura la investigación, cuando se toma conocimiento del hecho, no había ni siquiera un sospechoso, ¿no? ¿Quién habrá sido quien ha puesto este fondo explosivo? Entonces, en esos casos, definitivamente van a ser de puestos de conocimiento. Esta ocurrencia, supongamos que dice fecha de registro y fecha del hecho. Fecha de registro del momento que ha sido ingresado a la base de datos de la Policía Nacional. Ya. El 30, un momentito, por favor, un momentito. A ver, el 30 de agosto, el 30 de julio, ¿no? Del 2020. A ver, un momentito, permítame. A ver. Ya, un momentito.
Estimados amantes del derecho, pueden ir aprovechando e ir dejando algunas preguntas, como ya varios compañeros han dejado al respecto. Tenemos ya más de 11 participaciones, lo cual es muy bueno. Estimados colegas, quedan igual invitados, comentándoles que esa es la última sesión de esta etapa en lo que es redacción. Entonces, ya se vienen los temas complementarios a partir del día de mañana y pasado mañana. Si es que, qué mejor manera de poder preguntar, satisfacer algunas preguntas, siempre que cuando, digamos, postulamos o cuando tal vez estamos ya en el proceso de contratación, tal vez hay algunas dudas allí, o tal vez ya hay aquí algunos asistentes en función fiscal o administrativos y tienen algunas dudas que puedan ir absorbiéndolas de tal manera mejorar esa calidad académica para que saliendo de aquí ya no estén, digamos, a este nivel, sino acá arriba, ¿no? Más arriba, y poco a poco ir mejorando. Y bien, sin otra particular, regresamos, estimado doctor. Adelante. Muchísimas gracias y mil disculpas por la interrupción. Justo hablando temas de turno, también existen, pues, ¿no?, estas circunstancias propias de la labor, hay que hacer coordinaciones. Pero bien, nos comentaba justamente la doctora Elizabeth, nos preguntaba, ¿no?, la intervención del Ministerio Público en casos de no flagrancia. Es esta. Vamos a poner, se está viendo la diapositiva, ¿verdad? Vamos a continuar con esta diapositiva. Supongamos, ¿no?, 30 de julio del año 2022 fue la fecha de registro en la cual fue asentada en el sistema policial, ¿no es cierto?, esta información, esta acta de intervención policial. La policía está obligada a poner de conocimiento mediante un oficio de esta noticia criminal al Ministerio Público, que será el día siguiente. Será el 1 de agosto, por ejemplo, ¿no? El 1 de agosto, y ahí el Ministerio Público va a actuar de manera inmediata, ¿no es cierto?, de manera inmediata. Ahora, van a haber casos en los cuales, por ejemplo, la Policía Nacional va a llamar inmediatamente al Ministerio Público ante una denuncia que no haya detenidos, pero por lo sensible del caso, debe de manera inmediata constituirse. Por ejemplo, en el caso de un homicidio. Un homicidio, hay un cadáver dentro de un recinto, o aparentemente hay una persona que no sale de su casa 3 días, hay un mal olor fétido, y ponen la denuncia a los vecinos. Entonces el Ministerio Público se constituye inmediatamente para poder ingresar a ese inmueble, obviamente con la autorización de los familiares, si los hubiera, porque para eso se tendría que tener para ingresar sin ningún vestigio o apariencia de delito, tendría que haber una orden de allanamiento. Pero si no es así, con permiso de los familiares se puede ingresar, ¿no? O los casos de violación, en los cuales la persona que está denunciando va en compañía de su menor hija o hijo y tiene que pasar inmediatamente médico legista, y hay que, en este momento, tener una reacción sumamente expeditiva. Y en estos casos, el fiscal se va a constituir y va a ordenar las diligencias más importantes. Por ejemplo, el barrido de cámaras, para poder verificar cuál ha sido el trayecto de la menor desde que salió de su casa, dónde llegó, cuál más o menos, teniendo los datos que en ese momento se manejen. ¿No es cierto? La verificación del celular de la agraviada, tal vez por ahí puede ver información de una conversación por WhatsApp, una previa cita que tuvo con su victimario, etc. Entonces son diligencias que, sin haber detenido el Ministerio Público, va a tener que participar de manera inmediata y oportuna. Entonces eso sería, doctora Elizabeth, respecto a la intervención. Siempre el Ministerio Público va a intervenir, sea una denuncia con detenido o una denuncia sin detenido, nos va a intervenir, pero ya dependiendo del caso, en algunas investigaciones, en algunas noticias criminales va a ser de manera inmediata. En el caso del levantamiento de cadáver, por ejemplo, no se puede postergar, y en algunos tal vez en los próximos días de conocido el hecho, ¿no?, en la cual se va a recabar, por ejemplo, a elaborar la disposición de apertura, y finalmente se van a realizar diligencias y se programará según la agenda fiscal, ¿no? Eso sería, doctora Elizabeth, no sé si le queda claro o vamos tal vez profundizando. Excelente. A ver, el doctor Diego, nuestro amigo Diego Bautista Torres nos pregunta respecto a requerimientos sobre seguimiento y cuáles son los requerimientos más frecuentes. Bien. Estamos entonces con respecto a lo que son disposiciones, ¿no? Disposiciones. Pero también, como les estaba mencionando, también el Ministerio Público puede formular requerimientos, y estos son de diversos tipos. Por ejemplo, en diligencias preliminares, estimado Diego, ante un hecho de no flagrancia, de una denuncia que va la mamá con su hija
a la comisaría diciendo que la semana pasada su hija ha sido violentada sexualmente por su agresor, por su padrastro que vive en el mismo domicilio, ante ese hecho, el fiscal puede pedir la detención preliminar, ¿no es cierto? Es un requerimiento de detención preliminar dirigido al juez de investigación preparatoria. En esos casos, por ejemplo, deberemos nosotros adjuntar nuestros principales elementos de comisión que se han recabado durante diligencias preliminares. Pero no solamente eso, estimado Diego, estamos en el turno, ya vamos a dar requerimientos, son transversales durante las diligencias preliminares, diligencia preparatoria, etapa intermedia, pero dentro de las diligencias preliminares y dentro del turno, te comento, para no salirnos mucho del tema, pero también contestar tu pregunta. Dentro de las diligencias preliminares, por ejemplo, ¿qué pasa si hay un detenido? Y esta persona detenida, ¿no es cierto? No solamente es una, esos son 7 que han incursionado violentamente, armados, a un banco y que al momento de su fuga fueron aprendidos por la policía luego de un enfrentamiento en la cual han resultado heridas 6 personas y hay un dinero más o menos de 1.000.000 de soles que ha sido sustraído, de los cuales solo ha sido recuperado medio millón de soles. ¿Por qué? Porque 3 de los participantes sí lograron darse la fuga. Entonces vemos que hay 6 detenidos y 3 han fugado. Entonces aquí tenemos un caso complejo en flagrancia delictiva. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer en estos casos? ¿Nos será suficiente en este tiempo de 48 horas por flagrancia para que el fiscal pueda realizar todos los datos de investigación para resolver la situación jurídica, para comenzar la declaración de todos los imputados, de los testigos que hay, de las personas que estuvieron en el banco, para poder acreditar el dinero sustraído, para poder hacer la verificación de las cámaras de la entidad financiera y también de los exteriores, para poder hacer la visualización de los celulares de cada uno de los imputados o detenidos, para poder verificar cuál fue la planeación, ¿no? El grado de participación de cada uno previo al suceso criminal, para poder hacer también, por ejemplo, en estos casos, verificar, ¿no? Las pericias han utilizado armas de fuego para poder ver la operatividad de esta arma de fuego. Tal vez se trataba de armas hechizas, de armas de réplica. Entonces, ¿será suficiente las 48 horas? Aquí, por ejemplo, será necesario que el Ministerio Público realice otro requerimiento en diligencias preliminares, sobre todo en temas de turno, que será el requerimiento de detención judicial por flagrancia, ¿no? Que antes se llamaba la convalidación, que no es otra cosa, más allá del nombre, que no es otra cosa de pedirle al juez que de mis 48 no me va a alcanzar, necesito 7 días. Le podemos pedir hasta 7 días de detención por flagrancia al juez de investigación preparatoria. Y eso, estimado Diego Bautista Torres, hay que tener mucho cuidado, porque si lo vamos a pedir, según la norma procesal, establece que este requerimiento de detención judicial por flagrancia, o sea, este pedido del fiscal, quiero más plazo para investigar en flagrancia, quiero 7 días, no 48, este pedido debe ser formulado dentro de las 12 horas de detención. Ojo, muy importante, porque si pasamos las 12 horas, nos van a declarar improcedente, ¿no es cierto? Son improcedente, y adicionalmente a eso, nos vamos a quedar con nuestras 48 horas y haremos poco, mucho, pero solamente en ese plazo de 48 horas. Entonces, reitero, no sé si se me está entendiendo, existe otro requerimiento que se puede formular en el turno, en diligencias preliminares, que es cuando surge la necesidad de tener un plazo mayor de 48 horas, porque las diligencias justamente que se necesitan son complejas. Hay pluralidad de imputados, pluralidad de agraviados, en este caso testigos, múltiples diligencias. Cada celular que se le incauta es una diligencia de visualización y estación de información que se tiene que hacer, ¿no es cierto? Hay que perennizar imágenes, forma de vestir para posteriormente hacer las medidas antropológicas con los videos recabados. Hay muchas cosas que hacer. Entonces, en estos casos se debe requerir la convalidación, antes se llamaba convalidación, ahora es la detención judicial por flagrancia, ¿no? En la cual el juez tiene la facultad legal de poder ampliar ese plazo de 48 horas hasta 7 días. Pero el fiscal lo puede pedir solamente dentro de las 12 horas de conocido o de producida la detención, es decir, dentro de las 12 horas. Y el juez lo va a resolver dentro de las 12 horas siguientes, ¿no? Entonces todo se define ahí, es rápido. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Si lo queremos pedir de inmediato, nos comunicaron, hay 6 detenidos por un robo al banco, ya, ¿qué hay? Hay celulares, sí, ¿cuántos? 6 celulares. ¿Hay armamento? Sí. 2 de largo alcance y 6 pistolas cortas. Perfecto. ¿Se ha recuperado el dinero? No, solamente hay 1.000.000 que hacer con la contabilidad.
Perfecto. Tú solamente con la comunicación con la policía ya tenemos una idea que tenemos frente a un caso complejo. Inmediatamente pedir la convalidación. Y la convalidación, como todo requerimiento, debe estar acompañado de los principales elementos de comisión. ¿Y cuáles serán los elementos de comisión? El acta de intervención policial, que da cuenta de cómo ocurrieron los hechos. El acrado de las especies de relevancia criminal, armamentos, celulares, qué sé yo, chalecos antibalas, pasamontañas, lo que se haya encontrado. Con esos elementos es suficiente para poder darle al juez una idea de que estamos frente a un caso complejo, no un caso simple, y consecuentemente nos darían la ampliación, ¿no? Eso sería otro requerimiento que se formula. Como pueden ser varios, puede pedirse un requerimiento de levantamiento secreto de comunicaciones, requerimiento de convalidación de la geolocalización en caso de extorsión, requerimiento también, por ejemplo, de intervención corporal cuando se necesita sacar alguna muestra biológica muy importante para las investigaciones, ¿no? Sangre, muestras seminales, etcétera, ¿no? Puede solicitarse en estos casos también requerimientos. A ver, veamos aquí. Hay otras preguntas, vamos, no quiero desatenderlos. La idea es que vayamos preguntando cualquier cosa que ustedes consideren para poder esclarecerlos en este acto, ¿ya? A ver, la doctora Esther, nos dice Esther, las providencias, ¿en qué casos se da disposición de requerimiento con ejemplo, por favor? Claro que sí, doctora Esther, claro que sí, vamos a llegar a eso. A ver, en caso... También es una pregunta compuesta, ¿eh? Hay dos preguntas. Dice, y en caso, en un proceso se han cumplido los plazos establecidos, podrá solicitar el sobreseimiento del archivo. Ya, correcto. Aquí vamos por lo último. ¿Ya, doctora Esther? Una cosa es el sobreseimiento, otra cosa es el archivo. El archivo será, digamos, natural de la fase de diligencias preliminares y el sobreseimiento de la investigación preparatoria propiamente dicha. Entonces, el vencimiento puro de los plazos no es un fundamento para nosotros pedir el sobreseimiento, ni tampoco el archivo. Eso incluso, el vencimiento de los plazos así, sin actos de investigación, implicaría responsabilidad funcional, porque si se ha vencido el plazo sin hacer nada, eso implica inactividad, inoficiosidad por parte del Ministerio Público. Entonces, eso no es un fundamento. Si nosotros revisamos el artículo 334 del Código Procesal Penal, vamos a encontrar ahí, estimada Esther, cuáles son las causales o los fundamentos por los cuales nosotros podemos archivar un caso. Y estos son básicamente, en el 334, cuando, ¿no es cierto?, exista, dice, ¿no es cierto?, se presente causa de extinción, causa de no punibilidad, se debe declarar el archivo del caso, ¿no es cierto? En esto no está como causal, es simplemente vencimiento de los plazos. Incluso en etapa de investigación, en la investigación preparatoria propiamente dicha, en esta fase, si se venció el plazo y como ya no tengo plazo, tuve que emitir pronunciamiento, el juez de investigación preparatoria en el control de acusación, a pedido de este caso de la parte agraviada, puede ordenar una investigación suplementaria. Es decir, puede dar más plazo excepcionalmente al fiscal para que realice puntualmente la diligencia que sea necesaria para emitir un pronunciamiento adecuado en el caso en concreto. Entonces, no será un fundamento el mero transcurso del tiempo para archivar un caso. Cuando hablamos de archivo, por ejemplo, archivo a propósito de la pregunta de la doctora Esther, ¿no es cierto? Hablamos, siempre se cree, ¿no? Se cree, se piensa de que una investigación, o cuando concluye, o puede concluir con una investigación preliminar me refiero, o puede concluir con una formalización, o puede concluir con un archivo. Pero no solamente esas son las posibilidades que tiene el fiscal luego de realizar diligencias preliminares, luego de calificar la denuncia. El fiscal puede realizar un abanico de posibilidades. Uno, claro está, el archivo de las investigaciones, de la denuncia, puede ordenar la intervención de la Policía Nacional cuando tengamos todo, tengamos agraviado, tengamos acreditado el hecho, tengamos acreditado absolutamente todo, pero no se ha individualizado al imputado. Podemos ordenar la intervención de la Policía Nacional. Se puede ordenar la reserva provisional cuando exista una causal o un requisito de admisibilidad que haya sido omitido por el denunciante. También se puede reservar una reserva provisional que es diferente al archivo de la denuncia. Claro está, ya sabemos, se puede formalizar la investigación, pero también la diligencia preliminar no puede llegar a ser formalizada si es que optamos por un principio de oportunidad o un acuerdo reparatorio. También podemos saltarnos la investigación preparatoria propiamente dicha y formular acusación directa o un proceso inmediato, ¿no? Entonces tenemos una cantidad de posibilidades,
luego de calificar la denuncia. No solamente formalizar o archivar, sino las que ustedes tienen en pantalla. Y cada una de ellas va a ser plasmada en disposiciones o requerimientos. El archivo, ordenar la intervención de la policía, la reserva provisional, la formalización y el principio de oportunidad van a ser plasmados en disposiciones fiscales, en los ejemplos que queda la doctora Esther. Y la acusación directa y el proceso inmediato van a ser plasmados en requerimientos. Las providencias jamás van a ser utilizadas para fundamentar alguna de los que ustedes tienen en pantalla, de archivos, reservas, no. Las providencias, reitero, solamente van a ser utilizadas para ordenar materialmente la investigación, para poder atender cosas menores como pedidos de copias, por ejemplo, apersonamientos, para poder reprogramar, esto sí, para poder reprogramar diligencias que estén dentro del plazo aún y que no hayan, y porque no hayan concurrido los testigos. Sí se puede reprogramar diligencias con providencias, pero dentro del plazo, por favor, dentro del plazo. ¿Por qué? Porque ya hay una disposición que motiva el plazo, que ha dado un plazo, y como no concurrió mi testigo, mediante una providencia fácilmente puedo yo reprogramar y fijar una nueva fecha. Ejemplos de qué podemos hacer con las providencias, ¿no es cierto? Atención de escritos, derivaciones de documentos, reprobación de diligencias, ¿no? Pero ojo, les doy un dato, por ejemplo, si ustedes, yo les venía comentando que el artículo 334, que habla sobre la calificación de la denuncia, establece claramente lo siguiente, ¿no? Si el fiscal, al calificar la denuncia o después de haber realizado o dispuesto las diligencias preliminares, considera que el hecho denunciado no constituye delito, uno, primera causal en la cual que nosotros podemos utilizar para archivar un caso. Tenemos una investigación que se ha determinado que el hecho denunciado no constituye delito. Segunda, no es justiciable penalmente. O tercera, que se presenten algunas causas de extinción previstas en la ley. Entonces, ¿qué pasa? Y más o menos para entender la pregunta de la doctora Esther, pasó el tiempo y nadie vino a declarar. Pues yo programé al agraviado una vez, dos veces, tres veces, nunca vino. Se acabó mi plazo. ¿Qué hago? Si está acreditada, porque cuando está acreditado el hecho, porque hay cámaras, efectivamente está la denuncia, pero nunca me acreditaron la persistencia, la agraviada no me ha dado mayores datos, no he podido hacer conocimiento de reimputado porque no vino la agraviada, no vinieron los testigos, no vino nadie. ¿Cómo puedo yo archivar ese caso? ¿Qué base legal? Si la base legal del artículo 334 nos dice que solamente podemos hacerlo en tres supuestos, que es justamente pues, que hay una causa de no punibilidad, no constituye delito, una causa de extinción de la ley penal. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Entonces, aquí podremos utilizar otra base legal, que es el artículo 94, numeral 2, parte final de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Artículo 94, numeral 2, infine de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece que, transcurrido el plazo de las diligencias preliminares sin actos de investigación suficientes, el fiscal lo decretará así disponiendo del archivo de la denuncia. Ojo, esa es una base legal mucho más específica y precisa que la podemos utilizar cuando hay este tipo de desidia o falta de colaboración por parte de los denunciantes, ¿no? Podemos utilizarlo. No sé si hasta ahí, doctora, podríamos ir avanzando, más o menos. Bueno, entonces, eso es importante que nosotros lo entendamos, ¿no? Mediante providencias y disposiciones podemos nosotros realizar diversos actos procesales. Doctora, a usted gracias. Gracias por la pregunta. Y tenemos también lo que hemos hablado, los requerimientos, ¿no? Que también hay ejemplos, requerimientos de acusación, requerimientos sobre seguimiento, que deben estar debidamente motivados, pero no, ojo, no deben estar acompañados de la carpeta fiscal, porque a veces en muchos de los casos son voluminosos, no simplemente por los elementos de comisión que estamos utilizando al momento de fundamentar nuestro requerimiento acusatorio mixto o de acusación. Entonces, en la redacción de las disposiciones, por ejemplo, de apertura, regresando a las diligencias preliminares, nosotros tenemos que tener en cuenta que esa disposición de apertura no es un acto cualquiera, sino es el inicio de una investigación. Y si nosotros no somos asertivos con los actos de investigación que son necesarios por el caso en concreto, no vamos a tener una clara estrategia de investigación. El fiscal, si ustedes revisan la norma procesal, el legislador le ha asignado al fiscal la responsabilidad de dirigir y sobre todo plantear y trazar la estrategia de investigación. Esto lo encontramos en el artículo 65 del Código Procesal Penal. Es el fiscal quien va a ordenar y va a trazar cuál va a ser la estrategia de investigación adecuada al caso en concreto. Entonces aquí, por ejemplo, lo que nosotros debemos tener claro para que una investigación sea estratégica, primero será ordenar actos, digamos, pertinentes,
según la naturaleza del delito. No solamente ordenar declaración del denunciante, declaración del agraviado y se recaben fichas de RNI. No solamente es eso. Habrán delitos que se necesita recabar mucha más información que eso. Por ejemplo, los delitos informáticos, en los cuales las personas reciben correos electrónicos de cuentas, eso es de phishing, ¿no es cierto? Cuentas, correos electrónicos falsos, para poder obtener sus claves, sus contraseñas, su código CR. Entonces, en estos casos, por ejemplo, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Ordenar la conservación de datos, uno. Otro, extraer la información de la cabecera de correo electrónico, y eso tenemos que explicarle al personal policial cómo se va a realizar, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a realizar? Entonces, doctor Adolfo de Serra nos dice, diferencia puntual entre sobreseimiento y archivamiento. Para comenzar, el archivo es una potestad, ¿no es cierto?, del fiscal que tiene una investigación. El fiscal provincial explicará las razones por las cuales este caso no constituye delito y no es justiciable penalmente o tiene alguna causa de, digamos, hay una causa de procedibilidad, hay una causal de procedibilidad que no se ha cumplido en este caso para que no siga adelante con la investigación. En la disposición de archivo lo emitirá y lo firmará el fiscal provincial y esto estará sometido a que el imputado, ¿no es cierto? Perdón, la parte agraviada pueda poner una elevación de los actuados y el fiscal superior puede evaluar, ¿no? Si es que ordena que se continúe en ordenada la formalización o simplemente confirma el archivo. Es potestad fiscal, no sale del dominio de la fiscalía, es una decisión fiscal el archivo. El requerimiento de sobreseimiento no, el requerimiento de sobreseimiento es una propuesta, un pedido que realiza el fiscal que finalmente lo va a resolver el juez y pasa por la aprobación del juez. Entonces, es una primera diferencia puntual, doctor Adolfo. Para comenzar, se dan en etapas diferentes. O la misma etapa, me corrijo para ser más técnico, dentro de la misma etapa, pero en fases distintas. El archivo se va a dar en la fase de diligencias preliminares, mientras que el sobreseimiento en la investigación preparatoria propiamente dicha, es decir, luego de formalizar la investigación. Ese es uno. El archivo es un documento, un acto fiscal unilateral realizado por el fiscal que no necesita aprobación del ente jurisdiccional. A diferencia del sobreseimiento, el sobreseimiento debe ser formulado ante el juez de investigación preparatoria y será el juez quien apruebe o no el sobreseimiento. Exacto, doctor. Exacto. El doctor Cristian Soto y Delfonso, el archivo se da sin evaluación judicial. Es correcto. Es una diferencia. La otra diferencia será que las causales de sobreseimiento están en el artículo 344 del Código Procesal Penal, que son distintas a las causales de archivo que están en el 344, este, 334, ya 334 están las causales de archivo y en el 344 la de sobreseimiento. Entonces las bases legales son distintas, ¿ok? Para poder optar por uno o por otro. Entonces no sé si hasta ahí estamos, doctor, con las diferencias, doctor Adolfo. Muy bien, muchas gracias. Entonces veníamos diciendo que debemos instruir en la disposición de apertura, concretamente marcar cuál es, gracias a usted, doctor Adolfo, cuál es, digamos, la estrategia de investigación. Y estoy resaltando lo que debemos instruir al personal policial, incluso hasta qué preguntas debe realizarse, ¿no? Porque, por ejemplo, hay delitos que tienen ciertos verbos rectores que nosotros debemos de verificar si concurren o no en el caso en concreto. Por ejemplo, en el delito de usurpación, existen diversas modalidades, artículo 202 del Código Penal, el que actos ocultos, turbación de la posesión, violencia, amenaza, engaño, abuso de confianza, ingresa mediante actos ocultos, por ejemplo, no se me ocurre. Entonces, si solamente le ponemos así, como por ejemplo, como en esta apertura de acá, y le ponemos, se reciba la declaración de los agraviados, el personal policial pues le preguntará lo que ellos consideran pertinente, ¿no? Pero lo que necesitamos que se le pregunte al denunciante es, primero, qué actos de posesión ex ante o qué actos concretos de posesión realizaba en el terreno que dice que se le ha usurpado. ¿Cuál es el área concreto que se le ha usurpado? Porque a veces son posesionarios de hectáreas y no todo ha sido usurpado o presuntamente usurpado, sino solamente una porción del terreno. Entonces, ¿qué área en concreto ha sido objeto de usurpación? ¿Qué tenía en ese lugar? ¿Qué actos de posesión realizaban en su lugar? ¿Qué documentos tiene para acreditar esa posesión? Si tiene material audiovisual, videos o fotografías que acrediten su posesión. Y si ha sido el día de los hechos que denuncia fue víctima de alguna amenaza, y si es así,
Si es afirmativa la respuesta, ¿qué entiende por amenaza o qué consistieron esas amenazas? O si fue víctima de violencia, ¿cuáles fueron esos actos de violencia? Entonces, se le pondrá en la disposición de apertura, retómese la declaración del denunciante, a quien deberá explicar concretamente qué actos de posesión realizado en el terreno usurpado, cuál es el área o espacio concreto del área presuntamente usurpada, cuáles fueron los actos de violencia o amenaza que ejercieron sobre él el día de los hechos que denuncia, y si tiene documentación que acredite las labores que realizaba en este espacio o esta porción de terreno. Eso se debe consignar. Lo voy a pasar a un modelo también de eso, ya, cómo mandamos con ciertos lineamientos las preguntas que se deben realizar a cada uno de los testigos y también agraviados, que si bien toma un poco más de tiempo, acreditará y permitirá que cuando venga el informe policial, venga con esta respuesta que a nosotros nos sirve, ¿no? Porque son los verbos rectores del tipo penal. No nos va a servir, por ejemplo, un hecho que narren, bueno, sí, ese día entraron, me amenazaron, y bueno, se fueron, bueno, esa respuesta, ¿no es cierto? No nos sirve mucho porque no sabemos de qué forma lo amenazaron. Entonces tiene que desarrollar eso. A veces el personal policial, bueno, cumple con las disposiciones fiscales, pero delitos muy específicos que tienen verbos rectores muy puntuales, debemos nosotros direccionar bien o estar presentes para poder nosotros extraer la información que se requiere. Entonces, vean ustedes, el tema es amplio respecto a la redacción, que siempre parte por temas básicos de de conocimientos, para poder nosotros sobre la base de eso ir a la casuística, ¿no? Entonces, no quiero tampoco abusar de su tiempo, creo que estamos bordeando el tiempo que se me ha concedido, no sé si habrán algunas preguntas o interrogantes hasta este punto. No sé si la coordinación, en todo caso, tiene algunas preguntas que se hayan formulado y no las haya podido ver, tal vez en la caja de comentarios. Así es, estimado doctor. Vamos a revisar. Me parece que la gran mayoría ya se ha podido Perfecto. absorber. Teníamos la pregunta de diferencia de Adolfo Becerra, ya se absorbió. La pregunta de Esther, que nos comentó si nos podría explicar las providencias, en qué caso se da las disposiciones, requerimientos, me parece que también ya se absorbieron, doctor. De allí tenemos de Diego José Bautista, en qué consiste el requerimiento de sobreseimiento, cuáles son los tipos de requerimientos más frecuentes. Me parece que también ello ya se absorbió, ¿verdad, doctor? Sí. Correcto. Entonces, doctor, al caso que fuera flagrancia, ahí dignidad interviene en el Ministerio Público. También se absorbió ello. Y ya está. Y teníamos una solicitud de uno de los alumnos que preguntaba si tal vez necesitase un asistente ad honorem virtual. Sí, También igual, doctor, si desea podemos dejar de su correo. claro que sí, me lo De pasa. acuerdo, entonces, estimado colega, puede dejarnos su correo igual, como se hizo con el doctor Coronado. Se remitió los correos y datos de todos los alumnos interesados al docente para su contacto. Y bueno, si hay algún interesado, también lo puede dejar. Correo y obviamente nombre. Listo. Entonces, doctor, me parece que hasta el momento se han resuelto todas. ¿Cuándo interviene el Ministerio Público y en qué casos? También, ¿en qué tipo de preguntas? Teníamos una de Mireya Gamarra, me parece que también se absorbió. ¿Qué tipo de preguntas vienen en los exámenes generalmente? También, ¿verdad, doctor? Sí, sí, sí. Correcto. Entonces, doctor, aparentemente ya se han resuelto todas. Una pregunta que usualmente, doctor, le comento, nos realizan es el tema de cómo realizar esa línea de carrera, cómo crecer allí. A veces hay muchos casos de personas que inician, digamos, como auxiliar administrativo, hace un año, 2 años, 3, 4, hasta a veces 5, 6, y siguen como auxiliar administrativo. Siempre a veces hay esas dudas, o tal vez otros cargos, por ejemplo, siempre esas dudas, esos tips, qué recomendaciones tal vez podrían tomar en cuenta para mejorar su línea de carrera y crecer profesionalmente. Quedando a sus comentarios, doctor. Muchas gracias. Sí, particularmente el Ministerio Público es una entidad que permite avanzar y hacer carrera dentro de la institución. Uno puede iniciar siendo cesigrista y terminar siendo incluso un fiscal de la nación, ¿no? Permite eso la Fiscalía justamente porque siempre dentro de la institución se cobija y se da oportunidad a los cuadros y a los asistentes
para que pasen a ser fiscales adjuntos provisionales, fiscales provinciales provisionales, y sigan escalando, ¿no? La idea es de que durante el desarrollo de sus labores muestren ciertas competencias e interés y ciertas cualidades que requiere justamente esta labor, como lo dije al principio, que implica mucho sacrificio, muchas horas de sacrificio de la vida familiar, personal, esa proactividad. Hay ciertas características que debe tener un fiscal y un asistente de función fiscal que va a hacer justamente esto la mejor carta de presentación para que pueda rápidamente hacer carrera dentro de la institución y poder ir subiendo los peldaños, eso de la mano siempre de la capacitación, ¿no? Dentro de la capacitación, porque para llegar a las instancias de fiscal titular se requieren ciertas competencias y ciertas también requisitos en cuanto a capacitaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tema del PROFA, el tema de las maestrías, las especialidades, los diplomados, etcétera, ¿no? Que siempre van de la mano de lo que es la teoría, que son las capacitaciones, con la práctica, ¿no? Porque la práctica también es importante, el saber manejar una carpeta. Hay formas de poder manejar una carpeta fiscal, de leer, abordar una carpeta fiscal, que nos ahorra mucho tiempo. No necesariamente vamos a revisarla toda, sino los piezas más principales y siempre comenzando del final hacia atrás. Entonces, hay técnicas de manejo de carpeta fiscal, hay técnicas de manejo de investigaciones estratégicas, manejo de despacho fiscal. Todo esto son algunos conocimientos que no lo vamos a encontrar incluso en los libros, ¿no? No lo vamos a encontrar en Internet porque son casuística pura, es experiencia, digamos, del día a día que se puede compartir, y eso lo van a aprender al momento que estén realizando estas labores en los despachos fiscales, ¿no? Entonces, si mezclamos y fusionamos y encontramos justamente esa competencia general que implica el conocimiento y también la práctica, y esto se junta justamente con la oportunidad donde avanzamos, ¿no? Eso sería, Edison, algún comentario breve para los discentes que estamos, pues, en este momento en la plataforma. Muchas gracias, estimado doctor. Definitivamente, lecciones muy importantes. Tenemos agradecimientos de varios alumnos que le dan en mérito a la presente ponencia que nos ha dado. Tenemos, por ejemplo, una felicitación especial del alumno Esther, que le refiere, doctor, excelente ponencia. El tiempo que nos ha dado es sin duda bueno. Espero pueda seguir enseñándonos. Y en esa línea, doctor, finalizamos con Diego Josué Bautista. Me parece que esta pregunta es relacionada a una que ya se ha respondido. Por igual la comento, doctor, tal vez hay algún dato adicional que podamos incrementar. Dice el doctor, una consultita dentro de la fase de entrevista personal para el puesto de asistente administrativo. ¿Qué tips nos podría brindar o cómo responder? Siempre lo que se va a verificar en el evaluado, en este caso en el postulante, es si conoce o no las herramientas que va a utilizar en el cargo de ganar, ¿no? De ser asistente administrativo. Entonces tiene que conocer mucho. ¿Cuáles son? Y actualmente con las TIC, las tecnologías, la información y la comunicación, la Fiscalía no ha sido ajena a esto. Luego de la pandemia se ha incorporado el sistema 2 en su máximo potencial. El sistema 2 es una plataforma que tiene el Ministerio Público que consolida múltiples servicios. Ahí tenemos el CEA, que es la carpeta electrónica administrativa, que es el mecanismo, el medio informático por el cual nos comunicamos con los diversos despachos, mandamos oficios, informes. Es una suerte de casilla electrónica, como sería en el Poder Judicial, pero de manera interna en la Fiscalía, ¿no? Conocer el SEA, conocer el sistema 2, cuáles son las bondades de este sistema 2, es conocer el sistema de gestión fiscal. ¿Qué es el sistema de gestión fiscal? Porque eso todos los días, lo primero que hace un asistente administrativo cuando se siente y llega a su lugar de trabajo va a ser prender su computadora, ingresar al sistema de gestión fiscal, ver su agenda, abrir el sistema 2 para poder ver el SEA, lo que ha ingresado, y ver el SINOE, ¿no? El sistema de notificaciones electrónicas del Poder Judicial, que son los documentos que ha ingresado al despacho fiscal, vía casilla. Bien, entonces tenemos que conocer estas herramientas, ¿no? Si una persona que conozca estas, o por lo menos la existencia, o para qué sirven, o tenga noción, será muy valiosa justamente y sumará en la labor fiscal, ¿no? Eso es importante, ¿no? Manejar también un alto conocimiento, por lo menos, de la fase de investigación. La fase de investigación es muy importante que la conozcamos, qué se realiza, cuáles son los plazos, quiénes son las personas, los actores de la fase de las diligencias preliminares, porque es el día a día, ¿no? Difícilmente en juicio oral habrá una participación tan activa
o en etapa intermedia tan activa como las tienen los asistentes en la fase de diligencias preliminares, con el turno fiscal. Eso sería básicamente, estimado Edison, y para el amigo Josué, que nos hizo la pregunta. Y muy bien, muchas gracias, estimado doctor, y a ustedes también, estimados colegas. Despedimos la presente sesión de manera protocolar. Estimados amantes del derecho y miembros de la orden, el día de hoy nos acompañó el doctor Anthony Moreno Torres. Así es, el día de hoy hemos tenido la ponencia a la mano del doctor Anthony Moreno Torres, fiscal provincial titular del Distrito Fiscal de Guaura, en Lima, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. El doctor es conferencista y ponente en diversos eventos académicos en materia penal y procesal penal. Ha realizado estudios de maestría en ciencias penales en la Universidad San Martín de Porres. Y asimismo, el doctor Anthony Moreno Torres es docente universitario en universidades públicas y privadas. Un amante del derecho con una trayectoria impecable y que el día de hoy nos ha acompañado en esta segunda etapa, redacción de requerimientos, disposiciones y proveídos del Ministerio Público, parte 2. Esperando haber colmado vuestras expectativas, colegas, nos estamos reencontrando el día de mañana en una sesión especial la que vamos a tener para que todos puedan disfrutarlo. Sin más, estimado doctor Anthony Moreno Torres, te deseamos de parte de los coorganizadores los mejores éxitos en su vida profesional. Hasta otra oportunidad. Buenas noches, doctor. Buenas noches, un abrazo para todos, permiso. Y bien, colegas, nos estamos reencontrando el día de mañana. Comentarles 3 cosas. Punto número 1, el link de la asistencia se les ha remitido por el grupo, así es que manos a la obra si aún no lo han hecho. Estará disponible hasta que finalicen los créditos de la presente. Punto número 2, los materiales también se les ha remitido por el grupo para que puedan también utilizarlos. Y punto número 3, si requieren información adicional, se les ha remitido el plan de la semanal para esta etapa. Así es que también pueden revisarlo. Y finalmente, punto número 4, a todos los alumnos que han llegado temprano, en premio a vuestra puntualidad, a todos los alumnos que entraron antes de las 7:10, se les ha remitido también textos de regalo. Pueden irlo revisando en sus cajas de comentarios en Gmail. Sin más, nos vemos el día de mañana. Buenas noches, colegas. Cuídense. Bye.